En 1951, Dewar propone una teoría de enlace para complejos de alquenos con metales de transición, cerrando así un pequeño ciclo en el que ahora podemos explicar el enlace que hay entre, por ejemplo, el etileno y el platino del segundo compuesto de la historia de la química organometálica, la sal de Zeise. A principios del decenio de los años 50, escribió una famosa serie de 6 artículos, ni más ni menos, sobre una teoría general de orbitales moleculares en química orgánica, que ampliaba y generalizaba los tratamientos originales de la mecánica cuántica de Hickel, utilizando para ello la teoría de las perturbaciones y la teoría de la resonancia, y que en muchos sentidos originó la era moderna de la química orgánica, teórica y computacional. En 1951, Pawson y Miller obtienen el ferroceno, el primer compuesto sándwich que fue completamente caracterizado. El objetivo original no era obtener el ferroceno, sino obtener el fulveno, esta molécula que vemos aquí, mediante la reacción del bromuro de ciclopentadienil magnesio y un oxidante como el tricloruro de hierro. La idea era generar radicales sobre el carbono que pudieran finalmente dar el doble enlace carbono a carbono del fulveno. El producto obtenido era un compuesto que contenía hierro en los análisis, de color naranja, soluble en hexano, en benceno, en tolueno y en solventes poco polares. Los análisis de dicho compuesto mostraban la presencia de 2 anillos de ciclopentadieno y un metal. Inicialmente se dibujó, como veis, con enlace sigma entre el hierro y los carbonos del ciclopentadieno. Pero los datos espectroscópicos de este compuesto, por ejemplo la resonancia magnética nuclear, indicaban que todos los hidrógenos del anillo ciclopentadieno eran idénticos. Finalmente, la estructura que se propuso es la que veis aquí, que era la única que concordaba con todos los datos espectroscópicos. O sea, 2 anillos de ciclopentadieno coordinados sobre el metal como si fuera exactamente un bocadillo. En 1952, Henry Gilman prepara el primer organocuprato, el dimetilcuprato de litio. Los organocupratos son utilizados ampliamente en síntesis orgánica y su preparación es muy sencilla. En un éter totalmente seco se hace reaccionar el cloruro de cobre 1 con 2 moles de metillitio. Esta reacción produce, como vemos, el dimetilcuprato de litio, cuya estructura real es una estructura bastante compleja, donde aparece un metilo puente entre un cobre y un litio, y cada cobre, como veis, además está coordinado por un grupo metálico. En 1953, Georg Wittig desarrolla una nueva síntesis de olefinas a partir de los hiluros de fosfonio y compuestos de carbonilo, por la cual recibe el premio Nobel en 1963. La reacción de obtención de estos hiluros de fosfonio es muy sencilla. Se hace reaccionar una sal de fosfonio, por ejemplo, el metil trifenilfosfonio, bromuro, cloruro, etc., con un derivado litiado. ¿Por qué el derivado litiado? Se utilizan en general bases extraordinariamente fuertes, por ejemplo, butil-litio, aunque también se pueden utilizar hidruros como bases en esta reacción. Esta reacción produce, como podemos ver, el correspondiente hiluro, en el cual es el protón que había originalmente sobre el metilo, lo hemos arrancado, y como subproducto de la reacción, si utilizamos, por ejemplo, butil-litio, esto sería butano. Este reactivo hiluro reacciona con cetonas para dar las correspondientes olefinas y como subproducto de la reacción el óxido de trifenilfosfino. En 1955, Ernst Otto Fischer, que ya conoce la síntesis del ferroceno, diseña la síntesis del complejo bisbencenocromo. Para ello lleva a cabo la siguiente reacción. Utiliza tricloruro de cromo 3 que reduce con aluminio metálico finamente dividido, en presencia de tricloruro de aluminio como ácido de Lewis, y la reacción la lleva a cabo en benceno. Esta reacción produce el tetracloroaluminato de este complejo que vemos aquí, en el que el cromo está rodeado de 2 bencenos que, al igual que en el caso del ferroceno, forman una estructura similar a un bocadillo. En 1955, Ziegler y Natta obtienen polímeros de etileno y propileno en un proceso a baja presión, que sustituye algunos de los procesos que se habían intentado llevar a cabo industrialmente, en los que se utilizaban grandes presiones y temperatura. En este caso utilizan catalizadores metálicos mixtos que contienen haluros de metales de transición y derivados alquílicos de aluminio. En 1956, Brown descubre la hidroboración mientras investigaba los organoboranos como agentes reductores. Por ello recibe el premio Nobel en 1979. Un compañero de Brown descubrió la reacción inusual
del borhidruro de sodio con oleato de etilo. Esta reacción daba lugar a la adición de un enlace boro-hidrógeno sobre el doble enlace del fragmento oleico. Finalmente, si este compuesto derivado borado se oxidaba, se obtenía, como veis, un alcohol secundario sobre donde originalmente estaba el doble enlace. En 1959, Smith y Hafner preparan el complejo cloro-alil-paladio, inaugurando el campo de los complejos pi-alilo de los metales de transición. Estos compuestos se utilizan ampliamente en síntesis orgánica, tanto estequiométrica como catalítica. La reacción de obtención de estos compuestos es muy sencilla. Se hace reaccionar un derivado de alilo, ya sea un alcohol o un derivado halogenado, con cloruro de platino, medio ácido. En este caso se obtiene, como podemos ver, un compuesto dinuclear que contiene un grupo alilo coordinado sobre el platino y dos cloros puentes entre dos platinos. En 1959, Rudolf Gege estabiliza el ciclobutadieno mediante complejación, verificando así una predicción llevada a cabo por Lunel, Higgins y Orgel en 1956. La reacción utilizada es la siguiente. Un derivado clorado del ciclobuteno se hace reaccionar con níquel tetracarbonilo en benceno y R flujo. Esta reacción da lugar, como podemos ver, a la coordinación del tetrametil ciclobutadieno sobre el níquel, formando un compuesto dinuclear con puentes cloruro. Podemos observar aquí que Rudolf Gege tiene una cicatriz en la cara. Esto es debido a que participó en no menos de 12 duelos con espada fuertemente puntiagudas, en los cuales los contendientes, que no aparecen aquí en la fotografía, llevaban unas máscaras que les protegían los ojos y el cuello de posibles, digamos, heridas mortales. En 1960, Hawthorne sintetiza los dianiones closoboranos de fórmula B12H12, 2 negativos, predichos por Longet, Higgins y Orgel en 1956. Este tipo de compuestos, que conforman pequeñas cajas de átomos de boro enlazados entre ellos con hidrógenos terminales, los hay de diferentes combinaciones. Por ejemplo, tenemos el compuesto de 12 átomos de boro y el compuesto, por ejemplo, de 6 átomos de boro. Este tipo de trabajo es una continuación llevada a cabo inicialmente por Alfred Stock, algunos años antes. Recordar que Alfred Stock es el padre del término ligando que utilizamos modernamente para referirnos a aquellas moléculas que están enlazadas sobre un centro metálico. En 1961, Dorothy Crawford Hopkins, basándose en la estructura obtenida por rayos X de la vitamina coenzima B12, observa la presencia de un enlace cobalto-carbono presente en la molécula. Por ello recibe el premio Nobel en 1964. En 1961, Laura Ibasca muestra que el complejo clorocarbonil bistrifenilfosfina iridio 1 enlaza de manera reversible hidrógeno y también oxígeno. Actualmente a este complejo se le llama complejo de base. Dicho complejo es capaz, en principio, de absorber hidrógeno de manera reversible para dar un complejo de iridio 3 de estructura octaédrica. También, a su vez, es capaz de absorber de manera reversible oxígeno para dar un compuesto de tipo peroxo, también con iridio en estado de oxidación 3. Este tipo de reacciones es un caso típico de reacciones de adición oxidante, en las cuales pasamos de un complejo de estado de oxidación 1, en este caso, a un estado de oxidación más 3. En 1963 se les concede el premio Nobel a Carl Ziegler y Giulio Natta por el descubrimiento de ciertos catalizadores que permiten polimerizar olefinas. En 1964, Ernst Otto Fischer sintetiza los primeros complejos carbenos estables. Estos carbenos, como se puede observar aquí, poseen un doble enlace carbono-metal y son estables al aire. En 1964, Robert Banks publica el primer ejemplo de la metatesis de olefinas. En este tipo de reacción, dos olefinas parece que se partan por la mitad e intercambian sus sustituyentes. Descubre también que ese tipo de reacciones puede ser reversible.
En 1965, Wilkinson y Coffey demuestran que el complejo cloro-tristrifenilfosfina-rodio 1 actúa como catalizador homogéneo en la hidrogenación de alquenos. La obtención de este compuesto fue un descubrimiento accidental llevado a cabo por uno de los doctorandos de Wilkinson, el cual pretendía llevar a cabo la sustitución de las tres aguas del complejo de rodio de la izquierda por tres trifenilfosfinas. El resultado inesperado fue la obtención de un compuesto de rodio 1 que actualmente es llamado reactivo de Wilkinson. El catalizador de Wilkinson permite llevar a cabo la hidrogenación de aquellos dobles enlaces de moléculas orgánicas insaturadas menos impedidos estéricamente. En 1965, Petit sintetiza un complejo de hierro con un ligando ciclobutadieno, estabilizando el sistema antiaromático del ciclobutadieno por complejación. A continuación, estudia y caracteriza las propiedades aromáticas de dicho anillo coordinado sobre el metal utilizando reacciones de sustitución electrofílica, de la manera clásica que se hace en química orgánica. En 1965, Hirotsuji descubre el primer acoplamiento carbono-carbono mediante el uso de especies catalíticas de paladio. En estas reacciones se hace reaccionar un compuesto de alilo de partida, ya sea un haluro, un acetato o un éster de partida del alilo, con un catalizador de paladio. Esto genera un intermedio que posee un alilo coordinado sobre el paladio. Esta especie puede ser mononuclear o dinuclear. Mediante la coordinación del alilo al paladio, este alilo puede sufrir ataques nucleófilos de manera muy sencilla. Por ejemplo, si lo hacemos reaccionar, en este caso, con el malonato de dietilo en presencia de una base, el correspondiente malolato puede atacar este carbono terminal para generar, como vemos, esta especie que tenemos aquí. En 1967, Geoffrey Wilkinson estabiliza la molécula de monosulfuro de carbono, una molécula que no puede ser obtenida aisladamente, formando un complejo de rodio. En 1968, Streitweisser prepara el uranoceno, posiblemente el compuesto tipo sándwich más grande sintetizado hasta el momento. En 1969, Timms sintetiza bisbenceno-cromo mediante la condensación de átomos de cromo a alta temperatura en presencia de benceno. En 1969, Shilov descubre que los alquenos pueden intercambiar hidrógenos con los protones del disolvente utilizando un catalizador de platino 2, sentando así las bases para el ahora floreciente campo de la activación carbono-hidrógeno. En 1971, Yves Chauvin propone un mecanismo de la reacción de metátesis. En 1972, Heck descubre la sustitución catalizada por paladio de los átomos de hidrógeno vinílicos por haluros de arilo, bencilo y estirilo, que posteriormente desarrolla en una de las reacciones con nombre más importantes de la química organometálica. En 1972, Helmut Werner obtiene el primer complejo sándwich triple. El mismo año, Ernst Otto Fischer obtiene el primer complejo carbino. En 1973 se concede el premio Nobel a Ernst Otto Fischer y Geoffrey Wilkinson por explicar el enlace en los compuestos sándwich. En 1974, Richard Schrock sintetiza el primer complejo alquilideno. En 1976, Lappert abre el campo de los dimetalenos de los grupos principales con la síntesis del compuesto con doble enlace estaño-estaño. En 1979, Kopf y Kopf-Mayer descubren la acción cancerostática del dicloruro de titanoceno. En 1980, Hans Bock sintetiza el silabenceno, un equivalente del benceno en el cual hemos sustituido uno de los átomos de carbono por un silicio. Este compuesto, tremendamente inestable, es sintetizado y almacenado en una matriz de argón sólido a 9 kelvins. En 1981, Robert C. West prepara el primer compuesto con doble enlace silicio-silicio estable. En 1981 se concede el premio Nobel a Roald Hoffmann y Kenichi Fukui por el desarrollo de la teoría isoloval. Esta teoría permite describir de manera formal
mediante la teoría de orbitales moleculares, los enlaces en los compuestos organometálicos. En 1981, Gerd Becker sintetiza el primer fosfasquino estable. En 1982, Robert Bergman estudia las reacciones intermoleculares de compuestos organometálicos de transición con alcanos, para así poder entender las activaciones carbono-hidrógeno. En este ejemplo podemos ver cómo un compuesto dinuclear de iridio reacciona con trietilborhidruro de litio para generar este compuesto dihidruro. Este compuesto es capaz de reaccionar con un compuesto saturado, orgánico, en este caso el tetrametilmetano, perdiendo hidrógeno y generando, como se puede ver aquí, un enlace carbono-iridio. Eso significa que hemos activado uno de los enlaces menos activos en química orgánica, que es el enlace carbono-hidrógeno. En 1985, Kaminsky y Britzinger introducen el dicloruro de circonoceno quiral, combinado con óxido de metilaluminio, conocido también como MAO, como una nueva generación de catalizadores para la polimerización isotáctica del propeno. En 1986, Noyori desarrolla la adición catalítica y enantioselectiva de reactivos de organo-zinc a los compuestos de carbonilo. En 1989, Peter Jutzi prepara el decametilsilicoceno. En 1991, Schnökel sintetiza el primer organometálico de aluminio 1, que utiliza en el desarrollo de la química organometálica del aluminio monovalente, sintetizando diversos compuestos. En 1991, Bernard Uhl sintetiza el primer compuesto closo-alano icosaédrico. En este caso, el compuesto es igual a los closoboranos que hemos visto anteriormente, en los que hemos sustituido el boro por un elemento isoelectrónico como es el aluminio. En 1993, David Milstein publica la inserción de rodio en un enlace carbono-carbono, siendo este el primer ejemplo de activación de carbono-carbono. En 1994, Harda prepara el metaloceno más ligero, el anión bis-ciclopentadienyl litiuro. En 1995, Zebail estudia la ruptura de enlaces metal-metal y metal-carbonilo en el compuesto decacarbonil dimanganeso, en un haz molecular en la escala de tiempo de femtosegundos, por medio de un pulso láser. Recibe el premio Nobel en 1999. En 1995, Gregory Cubas sintetiza el primer complejo sigma entre un enlace hidrógeno-silicio y un metal, y estudia el tautomerismo en los complejos de hidruro de silicio. Esta observación contribuye a la comprensión del mecanismo de activación del enlace carbono-hidrógeno. En 1996, Philip Power prepara el primer complejo germino con un triple enlace molibdeno-germanio. En 1997, Christopher Cummins obtiene un complejo con un átomo de carbono como ligando. En 1997, Robinson sintetiza la sal que se ve en la figura y postula un triple enlace galio-galio para el anión diaril-digalino. En 1997, Wilson Ho monitoriza la deshidrogenación de moléculas individuales de etileno en una superficie de níquel 110 mediante microscopía de túnel de barrido y espectroscopía de túnel de electrones inelástica. En 2001 se concede el Nobel compartido para Sharpless, Knowles y Noyori por su trabajo pionero en el campo de la catálisis enantioselectiva. En 2004, Ernesto Carmona, de la Universidad de Sevilla, obtiene la primera molécula con enlace zinc-zinc y estado de oxidación 1 para cada uno de los átomos de zinc sin puentes, el decametil-dicincoceno. En 2005, Akira Sekibushi caracteriza el primer compuesto con un triple enlace silicio-silicio. En 2005 se concede el premio Nobel para Richard Schrock, Yves Chauvin y Robert H. Grubbs por estudios mecanísticos de la metátesis de las olefinas. En 2005, Philip Power prepara el primer compuesto estable organometálico con enlace cromo-cromo quíntuple. En 2006, Peter C. Volhard prepara el hexaferrocenil-benceno. En 2010, Richard F. Heck, Eiichi Negishi y Akira Suzuki reciben el premio Nobel por las reacciones que llevan su nombre.
¿Qué nos deparará el futuro de la química organometálica? Todo esto está en vuestras manos. Consultando la bibliografía de química organometálica de los últimos meses, he dado con una investigación de una jovencísima investigadora de la comarca del Matarraña, María Gil Robles, que ha llevado un estudio sobre la interacción entre este compuesto que vemos aquí, organometálico de oro, y el temible coronavirus. ¿Qué pensaría de ella Monsieur Cadet de Gassincourt, que hace más de 200 años descubrió el primer órgano metálico? Creo que nunca lo sabremos.